La educación especial es un tema que no hemos tratado mucho en esta tribu y por eso creo que la tribu charla de hoy os va a encantar porque vamos a hablar con una profe de educación especial que nos va a dar un montón de tips y un montón de ideas para las personas de la tribu que también os dediquéis a esta parte, ¿no? de la educación. Porque recuerda, si eres profe u opositor, esta es tu tribu. Únete y suscríbete al canal. Bueno, pues hoy he traído a divertirse, como dice Pablo Motos en El Hormiguero, pues a divertirse aquí a la tribu, a Noelia Cebrián, profe de educación especial. Es un tema que me pedíais algunas personas de la tribu y que, bueno, pues por fin ha llegado el momento. He encontrado una persona que creo que nos puede ayudar mucho en ese sentido. Por si eres nuevo o nueva por aquí, déjame presentarme. Yo soy Ana Esther Teacher, una profe de secundaria de inglés que desde hace ya unos cuantos años, pues a través de diferentes vías, siendo una de ellas este canal de YouTube, me dedico a ayudar tanto a profes como a opositores a impactar en la educación, porque creo que los profes tenemos una gran labor catalizadora del potencial de nuestro alumnado, que al final va a crear un impacto en la educación y en la sociedad del futuro. Por eso te recomiendo que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que tienes agrupados en listas de reproducción. Tienes algunas como ideas para profes o ideas para profes de idiomas que creo que te pueden servir si eres profe y necesitas ideas para tus clases. También te invito a pasarte por Instagram, allí soy Ana Esther Teacher y voy contando pues también mi día a día como profe. Y por supuestísimo, pásate por la página web www.arasterteacher.com y suscríbete en la parte fucsia que dice Únete a la tribu para recibir los correos electrónicos donde mando pues recursos gratuitos y muchas ideas que estoy segura que te van a gustar. Y ahora ya sin más dilación, vamos con esta tribu charla. Hoy hablo con Noelia Cebrián del Colegio La Purísima para Niños Sordos de Zaragoza. Ella es maestra de educación especial y se define como constante, le gusta el trabajo bien hecho y disfruta del mismo día a día. Además, ella fue finalista al Premio Educa a la Mejor Docente de España en el año 2017 y ganó el premio al Mejor Proyecto TIC de Educación Inclusiva, Igualdad y Diversidad de SIMO 2017. No habíamos tratado este tema de la educación especial en la tribu y creo que ella nos va a ilustrar, nos va a ayudar y nos va a dar un montón de ideas en este sentido. Así que bienvenida a la tribu, Noelia. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la educación especial, Noelia? Pues mira, me alegra un montón lo primero darte las gracias, ¿no? Pues por estar aquí porque yo creo que a veces un poco la educación especial no, estamos ahí como un poco olvidados, ¿no? Entonces, muchísimas gracias también por darnos este lugar y nada, encantada de estar aquí un rato con todos. Y bueno, pues eso, la educación especial a veces de ser un poquito olvidados, pero bueno, sabéis que la educación especial pues atiende a los niños pues que durante un periodo de la escolarización o bien a lo largo de ella, pues requiere unos apoyos determinados, unas atenciones educativas adaptadas porque presentan una discapacidad, ¿no? Pues física, intelectual, mental, psicosocial, múltiple, sensorial, auditiva, visual o, por ejemplo, como es mi caso, una pluridiscapacidad, que es cuando se juntan más de una, pues en un solo niño, ¿no? Yo creo que esa parte de lo que es la educación especial la tenemos súper clara todos y sí que a veces nos olvidamos un poquito, ¿no? Y nos olvidamos, sé que no es por ninguna mala intención, sino seguramente por el desconocimiento, ¿no? Pero nos olvidamos a veces de lo que de verdad necesita un niño o una persona con discapacidad. Entonces creo que como sociedad a veces por ese desconocimiento nos olvidamos de las necesidades, aunque tenemos claro qué son y qué necesitan, ¿no? Sí, efectivamente. Claro, para trabajar en educación especial hacen falta un montón de herramientas, ¿no? Cuéntanos, háblanos de alguna de ellas y de cómo han de prepararse los docentes de la tribu que quieran enfocarse en esta línea y en ser profes de educación especial. Pues sí, mira, lo más importante, además creo que es algo que tú repites, ¿no? Un poco así por lo que te conozco, es la vocación. Mm, O sea, para todo en la vida, para todo, yo lo digo siempre, es importantísima la vocación, pero creo que en educación especial, pues todavía es más necesaria, ¿no? Como profesionales, pues tenemos que tener muy claro que son alumnos que pueden.
alumnos que pueden hacer muchísimas cosas y que nuestro camino junto a ellos, pues bueno, tenemos la responsabilidad, y aquí pongo responsabilidad en mayúsculas, ¿no? De saber acompañarles a ellos y también a las familias. O sea, no nos Ujú. olvidemos nunca de acompañar al entorno y no solo a lo que es el niño, ¿no? ¿Qué me implica a mí como profesional? Pues un poco, tengo que tener muy claro el camino. Yo sé que todos profesores cuando llegamos al aula lo tenemos que tener claro, pero de verdad nosotros muy claro, ¿no? Más, sí. Y sobre todo, cómo lo vamos a recorrer, ¿no? Necesitamos rutinas, necesitamos esa responsabilidad que te digo de integrar al máximo posible pues, la realidad del mundo en el que viven, ¿no? Ese mundo en el que rodea al niño, pues lo tenemos que tener también en cuenta en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, ahora estamos todo el mundo hablando de inteligencia artificial, ¿no? Pues no podemos dejar al margen a estos alumnos, sino que Claro. tengo yo la responsabilidad en mayúsculas, como te decía, como profesora, de meter al aula la inteligencia artificial. Pero ojo, como te empezaba diciendo, tengo que tener muy claro cómo la voy a meter y para qué la voy a meter, ¿no? En la educación especial lo que está claro es que no nos sirven las modas, ¿no? Tenemos que tener Mm, mucho cuidado con llevar los errores al aula, ¿no? Por lo tanto, el docente necesita estar siempre, pues, fuera del confort, probar, pensar, adaptar, recrear. Mira, yo hay muchas veces que digo, jolín, me encantaría ir a veces a una formación y tal cual aprendo algo llevarlo al aula, ¿no? Porque eso no suele, o suele pasar a los docentes. Yo siempre digo, voy a una formación, tengo que escuchar, tengo que integrar, tengo que practicar, tengo que adaptar, porque nada me mm, sirve tal cual lo aprendo. Y entonces es cuando lo tengo que llevar al aula intentando que en ese momento en mis alumnos no haya error ujú. en el proceso con el que yo lo voy a llevar, ¿no? O sea, no error en ellos, ¿eh? O sea, Sí, error sí, sí. en mi práctica docente, ¿no? O sea, Sí, me tengo que trabajar un poquito más esa cosa que a lo mejor, pues, cuando no estamos en la educación especial, ¿no? Todo lo que llega al aula tiene que estar muy claro, tanto para el docente como para los alumnos, ¿no? Y tenemos, eso es lo que te digo, tengo que experimentar muchísimo en casa para que luego en el claro, aula pues, todo fluya de una forma adecuada y significativa. Esto es claro. súper importante. Sí, sí. Además, vosotros, Noelia, sois, creo que los primeros o los únicos formadores en España con el método, la metodología verbotonal. ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, bueno, pues mira, justo acabamos de terminar un curso ahora que vienen gente pues de diferentes puntos de España durante 3 o 5 días al cole y se hace todo pues un curso así como muy práctico, ¿no? Así un poco por daros una pincelada que entendáis porque, bueno, tendríamos para hacer muchos vídeos, ¿no? Sobre esto, pero bueno, para que entendáis un poquito. El sistema verbotonal como tal fue creado en Zagreb por el profesor Guberina, por Petar Guberina, ¿vale? Que dio a conocer un poco los fundamentos de la teoría en París allá por el 54, ¿no? Por 1954. Se dedicó al estudio del lenguaje como un medio de expresión humana, ¿no? Continuando los estudios de los precursores de las escuelas estructuralistas, como Saussure, Bali, un poco para que entendáis dónde nos fundamentamos, ¿no? Para Ujú, Guberina, que era pues, el que un poco lo creó, el lenguaje hablado para él era el medio natural de comunicación humana y destacaba sobre todo en él los parámetros del habla, la entonación, la pausa, el tiempo, la intensidad, el ritmo, ¿vale? Y fundamentó un poco su teoría en la lingüística, fonética, psicología y genética, ¿no? Entonces, ujú, la metodología verbotonal como tal empezó siendo usada para el aprendizaje de lenguas extranjeras, ¿vale? ujú, Pero se dieron cuenta ahí en Zagreb que dijeron, Jolín, pues si es una metodología que sirve para aprender un segundo idioma y que los resultados están siendo buenísimos, ¿por qué no va a servir para aprender el primer idioma? Que es ujú, lo que nos pasaría cuando nosotras enseñamos a hablar a los sordos, ¿no? O sea, ujú, sí que te he hablado que mi colegio es de pluridiscapacidad, pero somos un colegio muy específico de niños sordos y problemas de lenguaje. ujú, Es cierto que ahora solo un niño sordo con las ayudas técnicas tiene otro nivel de desarrollo y se nos va quedando un poco en el colegio también por la realidad de los centros de educación especial, niños sordos con patologías asociadas. ujú, Por eso es tan importante para nosotros la metodología verbotonal, porque además de ser un centro que trabaja la parte curricular, como todos los demás, tenemos una gran función rehabilitadora. O sea, todos los profesionales que estamos allí somos profesores de audición y lenguaje y de educación especial.
porque tan Ujú, importante es la parte pedagógica como enseñar a hablar y a escuchar a cada niño que tenemos en el aula durante todo el tiempo que está en el centro escolar. No solo los ratos que va a terapia de audición y de lenguaje o con las terapistas. No, o sea, yo tengo que estar también rehabilitando esa parte, aún siendo ujú, tutora de aula. Que es que eso ujú. no sé si no creo que lo había dicho, pues Sí, bueno. sí, sí, importante. Entonces, bueno, un poco eso. ¿En qué se fundamenta el método verbotonal? Así como súper rápido, ¿eh? Pues entiende que el cuerpo es emisor y receptor del sonido. O sea, quiere decir que un niño no va a producir si no ha percibido bien. ¿No? Si no Ujú, hay una buena percepción, no hay una buena producción. Cuando auditivamente los canales no están bien para esa percepción, nos vamos a ayudar del cuerpo, de toda la parte somatosensorial, cualidades de los fonemas. Esta es ya una historia un poco más profunda, pero tenemos que hacer que el niño perciba bien para que pueda producir bien, ¿no? Entonces, es uno ujú, de los fundamentos súper importantes. Otro importantísimo fundamento súper principal y que lo sabemos todos es la afectividad, ¿no? ujú, Pues nos hablaba eso de la parte de que la afectividad y la expresividad son inherentes al lenguaje. Si no tenemos esos dos prerequisitos, no va a haber lenguaje. ujú, Entonces, lo tenemos tan claro que si no generas esa afectividad y promueves esa expresividad, pues no vamos a conseguir una nada, rehabilitación, ¿no? Porque antes se claro. entendía mucho como que la rehabilitación del lenguaje era repetición, ¿no? Y Sí. muchas veces en el sordo el lenguaje se ha aprendido por repetición. Pues precisamente Guberina rompió un poco esa idea, ¿no? Y nos decía, Ujú, tú genera lenguaje en el niño y a partir de ese lenguaje espontáneo tú haz la rehabilitación, ujú. ¿vale? Qué Otro así de interesante. los fundamentos. Sí. Luego utilizamos mucho la vía ósea, tenemos unos aparatos que se llaman los aparatos SUBAG, que están conectados, un micrófono lo llevamos el adulto, el profesor, y ellos llevan unos vibradores que se ponen o bien en la mano, en el tobillo, en la parte esta de la muñeca, y hay una conducción ósea de la producción oral que yo hago. De manera que el Ujú, sonido no solo entra por vía auditiva, que a veces nos es imposible, sino que está habiendo eso, pues una transmisión ósea de lo que son las cualidades de los fonemas que me va a permitir luego que haya una producción, ¿vale? ujú. Porque nosotros trabajamos también con niños que tenemos que empezar la desmutización desde cero, Wow. ¿vale? O sea, no es que ya vas corrigiendo el lenguaje, es que tienes que desmutizar. Ujú, Entonces, desde la desmutización la empezaríamos pues de esa manera, ¿no? ujú. Hay muchas Wow. veces que yo ahora digo, ostras, si no tuviésemos esta metodología, no sabría cómo hacerlo, ¿no? Claro. Bueno, otro foco así también súper importante de la metodología verbotonal es que pone mucho foco en la parte suprasegmental del lenguaje, ¿no? Todo lo que es Ujú, el acento, el ritmo, la entonación, la duración, pues que antes tampoco se había trabajado mucho eso, en la que era la rehabilitación del sordo, y él puso foco en esos aspectos, ¿no? Además nos decía, cuando una persona es sorda, si queda algún resto auditivo, que suele quedar siempre en las frecuencias graves. ¿M? ujú, Entonces, esta parte suprasegmental del lenguaje entra por las frecuencias graves, está en esa línea. Entonces, vamos a aprovechar todos esos rasgos suprasegmentales del lenguaje para empezar a hacer una rehabilitación o una desmutización, ¿no? ujú. Entonces, es otra de las cosas que utilizamos mucho en nuestro día a día, ¿vale? Wow. Entonces, bueno, así un poco, yo qué sé. Entonces, bueno, pues eso, esos son como los fundamentos. Y luego, pues, Tela. solamente Y- para que sepáis así dos cositas, pues la metodología verbotonal aquí en La Purísima, en el Colegio La Purísima, aquí en Zaragoza, como te digo, abarca lo curricular y lo rehabilitador, es fundamental, y lo hacemos a través de cuatro procedimientos que en Zaragoza es de los pocos sitios en España donde se realizan todos. Por lo tanto, tenemos una educación como muy intensa y muy Sí, sí. globalizadora en cuanto a todo lo que nos ofrece esta metodología, ¿no? Es la Ujú, clase verbotonal, sería el aula normal, el ritmo corporal, que trabaja esa parte del cuerpo que te he hablado antes, la parte de ritmo musical, que son sesiones que trabajan esta parte suprasegmental y a través de la música, sin olvidarnos que todo es pedagógico y rehabilitador, ¿eh? Y ujú. luego la parte de tratamiento individual, que ya es como en los demás sitios, cuando se centra en las dificultades como muy concretas de un niño. Entonces, eso Wow. es un poco los cuatro procedimientos que utilizamos y que utilizamos bajo una metodología y con un objetivo pues un poco común.
¿vale? Wow. Así como muy, Sí, sí, muy sí, sí. resumido, ¿eh? Me ha Pero encantado. bueno, Madre mía, lo has explicado estupendamente. Y claro, mm, el trabajo en equipo fundamental, ¿no? Para es vosotras. fundamental. Lo es siempre, pero para nosotros es indiscutible. Quiero decir, Claro, claro, claro. es No hay otra opción. indispensable. Es Sí. indispensable, claro. Eso es. Y además es que, jolín, pues que luego te das cuenta que merece la pena. Entonces, tampoco Sí, lo sí, sí, sí. discutimos, quiero decir. Claro, lo que decías al principio, ¿no? Que yo también lo digo mucho siempre, la vocación y Eso. luego eso, lo reconfortante que es, y más en vuestro caso, el ver Mm, avance en esos sí, niños. Claro, o sea, me sí, sí, sí. parece muy esforzado y muy bonito a la vez. O sea, como que se Sí, juntan un poco esas sí, dos además variables. es todos vamos a la par. Por ejemplo, yo estoy ahora trabajando vertebrados invertebrados, ¿no? Por decirte, en mi proyecto ahora mismo, pues la profesora de ritmo corporal me ayuda que a través de la producción corporal a trabajar esas palabras. Porque mis alumnos no la tienen más que con signo y con apoyo de pictograma, ¿no? Pero la profesora de música está haciendo una canción sobre los seres vivos. Y a Claro. través del ritmo musical sigue trabajando toda esa parte. La profesora de tratamiento individual me sigue apoyando los fonemas de cada uno que nos cuesta, vemos que nos cuesta más, porque además la que es eh, la L de la deducción del lenguaje de mi Sí, aula está en las sesiones de ritmo corporal, de manera que mm, se da cuenta de qué de lo que fonemas pasa fallan ahí. más y luego me lo refuerza cuando estamos, o sea, para que veáis un poco la globalidad de trabajo, eso, no solo pedagógico, sino sobre todo rehabilitador. Sí, 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 sí. Impresionante, impresionante. Ujú. Claro, en este ámbito vuestro, las herramientas digitales entiendo que también son de gran ayuda, ¿no? Cuéntanos un poco cuáles usáis y cómo os ayudan. Sí, a ver, yo soy súper digital. Cualquiera que me conozca es como, le has ido a hacer la pregunta a ella, ¿no? Entonces, yo soy muy digital porque es verdad que las herramientas digitales me permiten una personalización del aprendizaje tremenda. Entonces, Ujú, como ya llevo muchos años utilizándolas y estoy súper convencida de ello, pues las sigo utilizando cada día, ¿no? O sea, yo trabajamos con iPad en las aulas, pues porque tienen una parte de accesibilidad que me facilita el día a día tremendo, sin tener que hacer nada más que tener el dispositivo. Utilizo con inteligencia artificial, pero siempre con un fin rehabilitador, ¿no? Utilizo muchas aplicaciones de programación, porque creo que cuando un niño hace ejercicios de programación, esto es algo de lo que me he ido dando cuenta poco a poco, al final es una secuencia de bloques para llegar a un resultado. El hacer una secuencia es la misma que tengo que hacer para que hagan una separación de sílabas, las palabras de una frase. Entonces creo que hacemos o que hacen el mismo proceso, ¿no? De pensamiento cognitivo cuando están programando que cuando tienen que montar el lenguaje, por así decirlo, ¿no? Entonces me sí. apoyo muchísimo en las aplicaciones de programación porque les motiva y porque yo creo que sigo trabajando esa parte de pensamiento que luego tengo que trabajar también para el lenguaje, ¿no? Ujú, Hizo mucho la robótica en las aulas, siempre como un apoyo curricular, no es algo que esté fuera. Una vez a la semana está en horario fijo, pues trabajo con el Lego Widow muchísimo. ujú. Lubot cuando son más pequeñitos. Les meto, si puedo, pues el Esfero Mini, que me encanta también. Uso mucho el Ozobot, y antes lo utilizaba, ahora estoy más en aula, ¿no? Pero cuando estaba en tratamiento individual, el Ozobot es un robot pequeñito que es un sigue líneas, no sé si lo conocéis, es súper, No. me Ujú, encanta, pues es un sigue líneas, ¿no? Y tú vas poniendo unos códigos de colores que ya están establecidos y según el código que lee, el robot cambia el mecanismo o la forma de moverse. Pues le pones un código, a guau, lo mejor da vueltas, le pones ujú. otro código y va más rápido. Entonces, lo que es simplemente un sigue líneas y para los niños es algo súper divertido, yo lo utilizo con una parte del verbo tonal que no te he hablado, pero que se llama los grafismos fonéticos, que son unas representaciones gráficas del habla, y entonces el grafismo me apoya a la producción del habla, yo estoy con el grafismo, el niño está en el sigue líneas, pero los códigos que le meto de color al Ozobot me permite realizar esa producción del habla. Ujú, Entonces, es otra de las cosas que trabajo muchísimo en logopedia y que, bueno, les encanta y a mí me es súper útil, ¿no? ujú. ¿Qué pasa cuando, lo que te decía, ¿no? Que llevo muchos años ya utilizándolas, tanto en tratamiento individual como ahora en el aula, y me he dado cuenta, pues, que el uso de las herramientas digitales me permiten, o permiten a los niños, ¿no? Hacen posible, pues, esa adquisición espontánea de la abstracción, la imaginación, la planificación, como te decía. Es una parte brutal para el trabajo en equipo, cuando la educación especial a veces es tan individualizada. Pues trabajar con esto, con la robótica, por ejemplo,
trabajo el equipo sin que ellos se den cuenta. Se respetan, se cuidan, se miman, se ayudan, o sea, tremendo, ¿no? Me permite trabajar también pequeñas estrategias de resolución de problemas, ¿no? Ujú. Y sobre todo me permite mucho que ellos quieran expresarse. Ellos están en el mundo lúdico, por así decirlo. Claro, Entonces, ellos quieren expresarse, quieren contarme y para mí es magnífico porque de ahí tiro pues para hacer toda la parte curricular o rehabilitadora que necesito, ¿no? claro. Entonces, sí que es cierto que me di cuenta, ¿no? Que al meter las herramientas digitales en el aula, la robótica, la programación, los niños tenían muchísimas más ganas de comunicarse. O sea, Claro. brutal. Tenían ganas de explicar lo que aprendían, que eso no suele pasar. A mis alumnos les dices, Mm, ¿qué has hecho hoy? No mm, sé. ya. En cambio, aquí es como, apúntame en la agenda, déjame hacer un dibujo porque yo quiero contar a la mamá, al papá. O sea, es brutal el querer contar lo que han hecho. Claro. Incluso hemos hecho videollamadas con otros colegios, la tienda de Apple aquí en Zaragoza, fuera de aquí de Zaragoza también, y ellos quieren contar lo que hacen. Entonces, para mí Claro. eso es tremendo, ¿no? Y Claro. luego tienen muchísimas ganas de compartir en la clase de al lado, hoy hemos hecho esto y el de al lado dice, ¿cuándo puedo venir yo a tu clase para trabajar con el robot? Entonces, me parece que es brutal, ¿no? Porque mira, Claro. sin darnos cuenta, casi ni ellos, yo sí, pero ellos no, trabajábamos todos los prerequisitos comunicativos. La Sí. parte de percepción visual y auditiva, la memoria, la atención, el razonamiento, la motivación, ¿no? Entonces, uso muchas aplicaciones Sí. diferentes, uso muchas herramientas diferentes, pero siempre, te lo he dicho al principio y te lo digo ahora, siempre tengo que tener el objetivo muy claro. Claro. ¿Para qué? Cuando entran al aula es para qué quiero usarlas y siempre que entran mis alumnos, súper importante, tienen en la pizarra escrito todos los pasos, todas las secuencias de la actividad que vamos a hacer. ¿Qué me permite eso? Una personalización del aprendizaje tremenda. Claro. Tremenda, porque está todo por pasos en plan de uno, coge el iPad, dos, abre Safari, tres, abre Safari y Keynote, cuatro, en la diapositiva uno, tal. Entonces, me permite, para ellos no se pierden y si se pierden se vuelven a encontrar y a mí me permite, como está todo súper explicado, me permite ser guía y acompañante de quien tiene más necesidades o de lo que sea. Entonces, las herramientas digitales me permiten una motivación y una personalización del aprendizaje que Brutal. yo hoy digo, ostras, sin ellas, yo no sé cómo trabajaría. Claro. Claro. O sea, Brutal. es Brutal. tremendo, es tremendo. Bueno, y además, qué dinámica eres. O sea, me encantaría verte en clase. O sea, ya me está encantando irte porque me pareces súper dinámica. Y luego Ujú. has mencionado un montón de soft skills que a mí me encantan. Trabajo en equipo, habilidades Sí, comunicativas, gestión del tiempo, de los mm, pasos, sí, que lo mismo, sin darse cuenta, es que están trabajando sí, una barbaridad de cosas. Me parece sí. brutal, brutal. Claro, eso pues de verdad es lo que te decía, o sea, implica estar siempre fuera del confort, implica Mm, estar siempre pensando, cojo una herramienta, siempre cómo llego mejor al alumno, pero es que de verdad los resultados son tan buenos que merece la claro, pena. claro que sí, por Entonces, supuesto. no hay duda, no Está. hay No, no, duda. no, no, no hay duda, no hay duda. Bueno, Sí, Noelia sí. tiene un blog que vamos a dejar por aquí abajo en la cajita de descripción el link para que podáis ir. Y allí hay muchas cosas, pero a mí me gustaría destacar una que me gustó, que es un Geniali en el que habla de cómo paisajear y gamificar un aula de educación especial. Háblanos de esto. Vale, bueno, pues un poco antes de llegar al Geniali, te cuento un poco así como la forma de Sí. trabajar en aula para que luego entendáis por qué ese Geniali, ¿no? Era porque mucha gente me preguntaba y fue un poco la necesidad de decir ya, así lo hago, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que poco a poco he ido dando un poco así forma, pues a una forma como muy específica o una metodología de trabajo que incluye así como pilares, ¿no? Pues un aprendizaje basado en proyectos, todo en mi aula son proyectos o situaciones de Ujú, aprendizaje, depende del momento. Es un trabajo por competencias, el uso digital como herramienta curricular y rehabilitadora, y incluyendo un poco las rutinas de pensamiento, bueno, luego si eso os comento un poquito de ellas, ¿no? ujú, Y creo mucho en la necesidad, te lo he dicho también, ¿no? Del aprendizaje cooperativo colaborativo, en la medida ujú. que puedo dentro de las capacidades de mis alumnos, ¿no? Pero lo necesito para que todo fluya en el aula. O sea, primero tengo que crear esa parte cooperativa colaborativa si luego quiero trabajar los demás aspectos, ¿no? Ujú.
pongo en primer lugar siempre la educación emocional. O sea, si algo es importante y de verdad es importante en la educación especial, es la educación emocional. O Ujú, sea, ellos no saben expresarte qué piensan, qué sienten, qué les pasa. Entonces, es algo que trabajo muy, muy mucho, sobre todo pues al principio del curso escolar, hasta que todos nos conocemos y ya creamos estrategias de poder comunicarnos de ahí en adelante. Entonces, es otro de ujú, los pilares también, la parte emocional importantísima. Insisto muchísimo en una evaluación formativa. O sea, yo sería súper egoísta y súper ingrata si a mis alumnos los evaluara con una prueba final, ¿no? Entonces, claro. es que jamás ni se me pasa por la cabeza, ¿no? Entonces, hago siempre una evaluación formativa a lo largo de todo el proceso con diferentes tipos de actividades que me permiten un poco eso, pues tener un feedback y ver cuál es el camino correcto para seguir acompañándoles a los alumnos, ¿no? Y importantísimo, creo mucho en dotar a mis alumnos de habilidades que les faciliten su vida diaria. Ujú, la autonomía, Entonces, claro. eso es la autonomía, porque muchas veces que uso herramientas digitales, yo estoy con un contenido curricular, pero les estoy enseñando a que busquen en Safari o en Google. Claro. Mis alumnos ya, estoy en sexto de primaria, pero niños como muy repetidores, ¿no? 13 años. Llevan todos ya el móvil en el bolsillo. Entonces, además de que a mí me sirva para una herramienta curricular, yo tengo que darles herramientas para que cuando un día, porque son niños pues que no hay lectoescritura, no hay audición, no hay lenguaje funcional, entonces que si un día ven un cartel, ellos sepan sacar el móvil de su bolsillo, que saben que teclean las letras tal cual y les va a salir una imagen. Pero yo solo tengo que habituar. Mis Ujú, alumnos no van a saber hacer eso como lo hacen mis hijos, ¿no? Pues ujú. porque la vida les enseña. A ellos o les enseño yo, o sea, en el aula, No, quiero decir, sí, o no. Entonces, esa parte es importantísimo de que darles habilidades que les faciliten pues, la vida diaria y esa parte de autonomía, ¿no? Eh, Volviendo un poco todo ese proyecto, ¿no? Pues sobre todo el marco, desde luego, en el que me apoyo siempre, es la metodología verbotonal que hemos hablado y las pautas DUA. O sea, ujú, las pautas duras me parecen súper fundamentales. Incluso el día que salieron dices, ostras, pues esto ya lo estaba haciendo, pero bueno, pues me encanta que se ponga un nombre, ¿no? Cuando lo empezamos a sí, conocer un poquito más. O sea que eso, bueno. Entonces, eso lo concreto todo, pues en el trabajo por proyectos, permitiendo un aprendizaje curricular y rehabilitador, ¿vale? Y esto lo concreto todo en unas actividades, en una matriz de doble entrada, ¿no? Por un lado, atiendo las inteligencias múltiples o competencias y por otro lado, la taxonomía de Bloom. En esa ujú, matriz de dos entradas, yo voy generando actividades que me permitan trabajar todos esos aspectos, todas las inteligencias y toda la taxonomía de Bloom. Porque hay veces que si nos descuidamos, en la educación especial, bueno, me atrevería a decir que en toda, sí, nos quedamos un poquito en la taxonomía de Bloom baja, ¿no? En esa baja, parte de repetición, no nos sí, vamos a que creen o que mm, generen un poco más. Entonces, me obligo a que dentro de las características de mis alumnos también genere actividades para que ellos puedan trabajar esas partes cognitivas superiores, claro. ¿vale? Entonces, eso es un poco así como trabajo, ¿no? Es una metodología que al principio cuando me llamaban para formaciones, no era como solo educación especial, pero es que últimamente, por tal como tenemos ahora un poco la parte, la sociedad educativa, ¿no? Por decirlo así, está siendo demandada por Por colegios todos, sí, ordinarios, regulares, sí, sí, porque sí, sí, lo estamos claro. necesitando un poco, ¿no? Mm. Entonces, dentro de eso, eso es como el El bloque. marco, sí. Sí, es esto, de ese marco y los pilares que lo sustentan, pues es verdad que una de las fortalezas es la parte de gamificación. Como bien dices, me gusta mucho pues hacer atractivos los aprendizajes a mis alumnos, ¿no? Hacerlos dinámicos, crearles retos, que vean que pueden. Entonces, intento envolver toda esta metodología con algo, una parte gamificada, ¿no? Pues yo qué Ujú, sé, imagínate, estamos trabajando un trivial, pero ellos están todos en el trivial, pero yo estoy en mis contenidos curriculares. Otra, pues con el Among Us, pero yo estoy trabajando la parte por ejemplo, uno del Among Us era la parte de sociales, todo de que ujú, sí, para que sí, bueno. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que todas esas actividades, dentro de que estamos en una parte gamificada, que tiene toda su parte, que cada uno, no sé qué, que el que era impostor tenía que ayudar, no sé qué, toda historia, terminábamos y de premio era que todos jugábamos una partida de Among Us juntos. Todas las actividades de ese genial y gamificado están creadas
con palabras, o sea, Ujú. con texto, con pictogramas, porque no hay lectura, y con lengua de signos. Entonces, Ujú. casi todos los materiales que creo están creadas todas las actividades desde los De tres esa puntos. forma, wow. ¿Vale? Entonces, misma tarea, diferentes rutas de aprendizaje. Entonces, Sí, sí, tener sí. ese paisaje gamificado que dices, ese genial que cómo llegamos, ¿no? De una ley educativa que no entendemos y que mis alumnos no entienden tampoco lo que tienen que conseguir, a hacer un proyecto gamificado en el que en la misma tarea me permite rutas de aprendizaje diferentes, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poquito Wow, adaptando siempre para ellos todo, pues eso es un poco el genial y ese que vistes y por eso fue el poner los pasos, porque me preguntaba muchísimo la gente de cómo llegamos, ¿no? De claro, esas metas de la ley educativa a llevarlo a aula en actividades eh, adaptadas con pictogramas, lengua de signos y texto sencillo. sí. Eres muy creativa, Noelia, ¿no? Bueno, no lo sé, yo nunca me he considerado Sí. creativa, Uf, pero no sé. yo creo que sí, yo creo que sí. Nos has nombrado así de pasada las rutinas de pensamiento. Háblanos un poquito más de cómo las utilizas en el aula, alguna Ujú. actividad, cuéntanos. Pues mira, el tema de las rutinas de pensamiento, yo soy súper fan porque hay algo indispensable que es indispensable en la metodología verbotonal, pero que también es indispensable para mí, ¿no? Y es ese binomio de pensamiento-lenguaje. Ujú. Sin pensamiento no hay lenguaje y sin lenguaje no hay pensamiento. Entonces, intento que esas dos cosas trabajarlas a la par en mis alumnos, porque hay muchas veces que por sus capacidades o discapacidades, pues a veces nos falla un poquito uno o el otro, ¿no? Entonces, las rutinas de pensamiento me permiten eso, trabajar ese binomio que es tan importante, ¿no? Uso, por ejemplo, rutinas sencillas. Yo no puedo llegar a rutinas de pensamiento muy complejas, pero las que uso me van súper bien. Uso, por ejemplo, la del veo, pienso, me pregunto. Es que Ujú. utilizo muchísimo. Ir al me pregunto para ellos es súper complejo, Claro, porque ellos ven y ya. sí. Incluso el pienso se vuelve a ser un veo. Y el Ujú. me pregunto ya es que me voy a preguntar si ya te he dicho lo que estoy viendo, ¿no? Sí, Pero lo que tengo súper comprobado es que cuando esto lo trabajo, pues como de una forma así como rutinaria, llegan a hacerse preguntas. Entonces, yo lo que quiero es que, aunque lo que trabaja, hasta cosas complicadas que el primer día nos puede costar un montón, pueden llegar a hacerlas si nosotros somos constantes y tenemos claro lo que queremos conseguir. Muchos de mis alumnos no pueden darme un texto escrito, ¿no? En esas rutinas de pensamiento, pero tienen pictogramas que eligen para dar una respuesta. claro. Entre un montón de pictogramas, ellos eligen. Otros dibujan, otros ponen palabras. La rutina de pensamiento, si vienes a mi clase, es una locura, porque igual ves pictogramas, que ves dibujos, que ves palabras, ¿no? Sí, sí. Cada uno como elige expresarse, ¿no? Me gusta también muchísimo, muchísimo la de, y a ellos también, a la de antes pensaba y ahora sé. Ujú. Suelo iniciarla al inicio de un proyecto para que luego puedan ver sus progresos. Esta, por ejemplo, me resulta súper bien cuando trabajo el tema de la célula, ¿no? Estoy en sexto de Ujú. primaria y a veces, pues bueno, en algunos cursos me toca trabajarla. Pues el ponerles ahí una célula y qué piensas de esto, ¿no? Salen disparates. Y después, cuando he trabajado todo el proyecto de la célula, de mil formas diferentes la célula, volvemos. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué es esto, no? Y ellos mismos, eso siempre nos acompaña durante todo el proyecto, el antes pensaba, y luego volvemos y ponemos el ahora sé. Entonces, ellos cuando se ven en lo que pusieron y lo que han puesto ahora, es como, ostras, cuánto he aprendido, ¿no? Entonces, Claro. me encanta ese momento de esta rutina, que ellos también se den cuenta de que pueden, de que saben y de que aprenden, ¿no? Ujú. Uso también muchísimo el diagrama de Venn. Ujú. Pues semejanzas, diferencias. A veces también nos cuesta mucho cuando ponemos ahí las semejanzas, porque es más fácil cuando vemos las diferencias, pero también lo utilizo muchísimo. Y soy fan absoluta a la hora de la coevaluación, la de 2 estrellas y un deseo. Ujú. Hacemos coevaluaciones pequeñitas, muy marcadas, muy pautadas, ¿vale? Como todo lo que hay en el aula, todo está pautado y ordenado. Y
ellos al trabajo, porque somos muy, les animo mucho a exponer. El uno expone señalando con los pictogramas, el otro expone hablando en lengua de signos, el otro emitiendo las palabras que puede, pero todos exponemos. Ahí no se libra nadie, ¿no? Y cuando presentan su keynote, pues me encanta, ¿no? Cuando los alumnos, los compañeros le dicen, pues me ha gustado mucho los colores, me ha gustado mucho que has puesto las fotos. Pero, ¿qué te parece si, o sea, esa parte del deseo, que sí, no es una crítica, sino esto estaría más bonito para la próxima vez, ¿no? O, y claro, yo si se lo digo yo no me hacen caso, pero ojo me lo diga mi compañero. claro. Entonces, y siempre le da 2 estrellas y un deseo, me encanta porque el deseo no es algo que no me guste de lo que has hecho, Ujú, es mm, que desde lo que yo sé, te aporto algo para que en la próxima tu presentación sea mucho mejor. ujú. Entonces, me Sí, parece tremenda esas, un poco esas son las que utilizo, ¿no? sí, Pero eso, lo sí, principal de trabajar las rutinas de pensamiento es que todos alumnos piensen, todos alumnos aporten, o sea, lo que sea, como sea. Yo me tengo que ocupar de que haya recursos para todos, pero que se sí. expresen, que lo hagan, ¿no? Ujú. Eso, los que aportan escribiendo, los que aportan dibujando, los que eligen un Todos pictograma, aportan, pero claro. todos aportan, todos nos escuchamos la respuesta de los demás y la valoramos siempre de forma positiva, Ujú, ¿vale? sí, Y si alguien no sabe bien, pues no pasa nada. Siempre me dicen que espera, que vayan los demás y luego él va cogiendo ideas y entonces es capaz de aportar la suya. Entonces, eso también claro. es fantástico. Cuando en vez de decirme, Noelia, no sé, me dice, espera, Espera, pasa a los compañeros que yo me quedo el último. claro. Entonces, han aprendido a esas cosas en vez de decir no puedo, porque Ujú, lo que no quiero nunca en mi aula es que salga el no puedo o no sé, ¿no? Es como claro. estoy aquí para ayudarte y juntos lo vamos a hacer. Ujú. Entonces son actividades súper ricas y que bueno, yo disfruto mucho y ellos también con el tiempo pues aprenden a disfrutar, aunque al principio les Les son cuesta, actividades fuertes para ellos, ¿no? claro, claro. Madre mía, Noelia. Bueno, te voy a poner yo two stars. Yo le llamo el two stars and a wish. Claro, los de inglés Eso. somos así, todo lo ponemos así con cosas en inglés. Y bueno, yo creo o sea, las estrellas yo siempre hablo del poder catalizador que tenemos los docentes, ¿no? Del Ujú. potencial del alumnado. Bueno, en tu caso es brutal. O sea, el poder catalizador que imagino tienes en el aula y con el entusiasmo que lo cuentas que entran ganas bueno, estamos grabando, son las 8 de la tarde, entran ganas casi ya, o sea, yo de ponerme a hacer cosas y de entrar al aula y hacer estas ideas que estás dando. Mi cole no es de educación especial, pero creo que un montón de las ideas que has dado sirven también Claro. y creo que eres una persona, eso, muy catalizadora, que tienes ahí ese poder de sacar el potencial del alumnado. Cuéntale a la tribu, Noelia, dónde pueden Ujú. encontrarte. A ver, pues así, donde alguna, bueno, lo que has dicho en el blog voy poniendo cositas, aunque no siempre todas las que desearía, a veces nos falta tiempo, ¿no? Sí. Para poner cosas. Pero, por ejemplo, en Twitter, pues estoy como Noelia Cebrián, en Instagram tengo también que voy poniendo cositas de algunas de las que os he contado, en Noe Ujú, Cebrián Cole. ujú, Luego, pues ahora últimamente, pues estoy en un máster, hago parte del máster de inteligencia artificial para docentes con Microsoft y Founder. ajá, Me podéis encontrar también en todos los proyectos de educación especial y otras tutorizaciones de escuelas católicas. Por ejemplo, en este momento estoy tutorizando hasta el 17 de noviembre uno sobre situaciones de aprendizaje inclusivas online. ujú, Soy AD, Apple Distinguished Educator, desde el año pasado, el 2023, así que podéis verme por todas esas cositas que hacemos desde ahí también. Y luego, pues sí que es verdad que hay bastantes publicaciones y cosas que van surgiendo, pues así de donde nos dicen. Pero me falta tiempo para ponerme a recoger cosas. Pero bueno, algo vamos compartiendo. Pero siempre, de verdad, cualquier cosa que necesiten, estoy súper accesible en Instagram, lo que sea, pues para que me puedan preguntar y si puedo y sé, pues acompañar lo mejor posible. ujú. Pues muchísimas gracias, Noelia. Yo creo que eres el ejemplo de la frase de la tribu de nos formamos juntos para enseñar mejor. Pues estoy Claro. segura que este rato, esta tribu charla y lo que van a investigar ahora sobre ti, que estoy segura que van a ir al blog y demás, pues va a ayudar a que un montón de docentes de la tribu enseñen mejor, sean de educación especial o no, porque O creo que no, sí, sí. has dado ideas que sirven para todos. Así que muchas gracias y Noelia, Nada, aquí gracias a tienes tu ti. tribu cuando te apetezca. Muchísimas gracias. Chao. Chao.
Bueno, pues espero que la tribucharla con Noelia te haya gustado, tanto como me ha gustado a mí pasar este rato con ella, que te has llevado algunas ideas, sobre todo si eres profe de educación especial. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos vídeos que vaya publicando. Pásate también por la página web www.anasterteacher.com y suscríbete para no perderte los correos electrónicos. Y recuerda que si eres profe o opositor, esta es tu tribu y que puedes dejarme en comentarios cualquier duda o idea de próximos vídeos. Te veo entonces en el próximo. ¡Chao!